Hemos comentado aquí acerca de la enorme presión que existe en las fronteras norte y sur de México por el creciente número de migrantes centroamericanos y haitianos que buscan llegar a los Estados Unidos. Esta crisis se agudizó, lo hemos reportado hace unos días, cuando miles de haitianos intentaron cruzar desde Ciudad Acuña, Coahuila, en el lado mexicano, hacia Del Río, Texas, en el lado de los Estados Unidos, en la frontera común. Le agradezco mucho a Jeremy McGillivray, quien es jefe adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones en México, su presencia en el programa para hablar de este grave problema social. Buenas noches, Jeremy. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por la invitación. Hay que decir que la OIM, como se le conoce por sus siglas en español, forma parte de la Red de Naciones Unidas para la Migración. Jeremy, ¿cuál es la magnitud real del problema? ¿Cómo lo están visualizando ustedes? Sí, gracias, Guillermo. Pues realmente es una situación muy compleja la que estamos enfrentando actualmente en México. Compleja, pero al mismo tiempo no sorprendente. O sea, lo que hemos vivido a nivel global en el último año con la pandemia, pues sí nos llevaba a prever este incremento de flujos migratorios desde Centroamérica, desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos. Y lo estamos viendo actualmente con el levantamiento de las restricciones al movimiento en la región, una recuperación económica en Estados Unidos que pues va a una velocidad mayor que la recuperación en el resto de Latinoamérica. Entonces, todo esto está generando estos movimientos. Y en el caso de las personas haitianas, en realidad, pues desde el terremoto de 2010, las personas haitianas se han estado moviendo por toda la región, inicialmente hacia Brasil, hacia Chile, y ahora, tras la pandemia, por la situación económica en ambos países, y un fenómeno que se dio en Estados Unidos recientemente. La administración Biden anunció la ampliación de el llamado estatus de protección temporal para personas haitianas, un estimado de 150,000 personas haitianas, pero este estatus aplica únicamente a personas que se encuentran en Estados Unidos en el momento en el que se tomó esta decisión, en el pasado mes de mayo. Entonces, vemos que esta decisión, por desconocimiento de muchas personas, ha generado este flujo importante de personas haitianas hacia el norte. Una de las funciones de la Organización Internacional para las Migraciones es ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios. ¿De qué manera están actuando en este caso, Jeremy? Mira, es correcto, Guillermo. Desde la OIM, nosotros vemos el tema migratorio como algo positivo para las sociedades, para las personas migrantes, para obviamente las comunidades de origen. Nosotros en este momento estamos trabajando muy de cerca con una gran cantidad de socios en terreno, en frontera norte, en frontera sur, pues para atender la llamada crisis que se está dando. Los migrantes cuando entran al país, cuando cruzan México, se apoyan mucho en la red de albergues, pues, que son lideradas por organizaciones de la sociedad civil, por grupos religiosos, y nosotros trabajamos con estas organizaciones para pues, mejorar sus capacidades de recepción y asistencia a personas migrantes, la cual, pues cabe mencionar que durante la pandemia, pues sí se vio muy afectada, y pues mucho de nuestro trabajo durante este último año se ha enfocado en evitar la propagación del COVID en estos espacios que reciben a poblaciones migrantes. También, según leo aquí, tienen entre sus funciones
ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan. Ya lo mencionabas tú en tu respuesta, pero adicionalmente, ¿están apoyando a los migrantes con información, con asesoría? Pues como te decía, nos apoyamos mucho, o entregamos estos apoyos a través de organizaciones de la sociedad civil. El tema de la información también es clave. El que las personas migrantes sepan, conozcan los riesgos a los que se pueden enfrentar en un trayecto sin la documentación adecuada, que sepan a qué documentos migratorios pueden ellos acceder cuando están en México, dependiendo de su situación personal. Y aquí un tema donde hemos estado insistiendo mucho últimamente es que es necesario que hayan alternativas migratorias para personas migrantes que estén ingresando en México. A raíz de la situación que se ha dado en el sur, en Tapachula, bueno, más bien la raíz es, entre otras, el hecho de que pues, la Comar está actualmente desbordada, está recibiendo números de solicitudes pues no vistas antes, y en realidad es porque muchas personas migrantes no tienen otra alternativa cuando ingresan a México y saben que pues, su mejor opción para obtener un documento de estadía en México es solicitar asilo, pero pues muchas de estas personas, aunque pues están huyendo de situaciones muy complicadas, pues en su mayoría están buscando mejoras económicas para ellas y para sus familias. Entonces no son personas que califican para el refugio, pero como te digo, es la única opción que ellos ven para poder permanecer en México. Jeremy McGillivray, hemos visto escenas horribles de la represión a los migrantes. Del lado mexicano, la Guardia Nacional ha actuado en ocasiones de manera brutal hacia los migrantes centroamericanos, pero también del lado de los Estados Unidos hemos observado, veíamos las imágenes, a agentes migratorios a caballo golpeando con fuetes y látigos a los haitianos para amedrentarlos. ¿De qué manera pueden ustedes en la Organización Internacional para las Migraciones actuar con los gobiernos para evitar estos hechos de brutalidad que están ocurriendo lamentablemente de los dos lados de la frontera? Sí, no, estas situaciones son lamentables y digo, obviamente estamos conscientes de que los estados tienen pues una responsabilidad con la seguridad nacional. Y, pues personas que ingresan a un territorio tienen que hacerlo pues, con la documentación requerida, pero esto en ningún momento se contrapone a los derechos humanos de las personas migrantes. Entonces, sí insistimos mucho con nuestras contrapartes de gobierno, tanto aquí en México como en Estados Unidos, en la necesidad de tratar a las personas migrantes independientemente de su estatus migratorio, con dignidad, con respeto y en pleno cumplimiento de los derechos humanos. Y desde la OIM acompañamos a los gobiernos para fortalecer las capacidades de oficiales migratorios, oficiales de seguridad, mejorar sus capacidades para el tratamiento de las personas migrantes. Cuando hablamos de migrantes, nos referimos a seres humanos que han tenido que salir de sus países huyendo de la violencia, de la opresión, de la pobreza, abandonan todo en medio de la desesperación y se lanzan con las manos vacías en busca de las oportunidades que sus países no les dan. La migración es, en una palabra, un drama. ¿Cuál es la mejor forma de enfrentarla para, por un lado, como decías, no vulnerar la seguridad de los países que tienen derecho a defender sus fronteras, pero por el otro, actuar de manera humanitaria hacia los migrantes?
Sí, mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay dos cosas. Y pues volviendo a este tema de ahorita mismo de las personas haitianas. Primero hay que saber que es una cuestión regional. No le toca solo a Estados Unidos, no le toca solo a México. O sea, estas personas han cruzado 6, 7, 8 países para llegar hasta aquí. Eh, y entonces tiene que ser una respuesta conjunta a nivel regional. Y segundo, yo creo que tenemos que ofrecer opciones para las personas migrantes. Nadie, eh, tenemos equipos ahora en Ciudad Acuña que están monitoreando la situación y en realidad las historias son dramáticas. O sea, lo que cuentan del trayecto desde Brasil, meses cruzando el Darién, cruzando Centroamérica, son travesías realmente difíciles y eh, lo que estas personas quieren son una opción para trabajar, vivir tranquilamente, poder eh, apoyar a sus familias. Entonces, si tenemos opciones reales para estas personas, va a ser la mejor manera de poder apoyarlas y que no pongan su vida en riesgo. Sí, este es un tema multinacional, como dices. Las decisiones involucran a países diversos. Los haitianos salieron de Brasil, Chile, cruzaron por países de Sudamérica, de Centroamérica, cruzaron México para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Involucran a muchos gobiernos, pero hay voluntad de los gobiernos de los países involucrados para atender y en lo posible resolver de manera aceptable esta crisis? Mira, sí la hay. Nosotros vemos las conversaciones que se están dando entre México, los países de Centroamérica y de hecho más allá. O sea, hay varios mecanismos de intercambio entre estados en torno al tema migratorio. Y ya se han dado varias reuniones para pues, ver qué soluciones se pueden implementar para, en este caso, apoyar a personas haitianas. Pero sí hay la voluntad. Digo, hay que recordar que estamos todavía en un momento complejo eh, al final de una pandemia o recién acabada la pandemia. Entonces, además del tema migratorio, pues los países en la región tienen muchos asuntos que atender para su propia población. Sí, hay que subrayar, como dices, el ingrediente de la pandemia. ¿Cuál es tu pronóstico de lo que va a suceder en esta crisis? Pues mira, quién sabe? Esa pregunta es la pregunta del millón. Yo creo que, o sea, con la voluntad de los estados que tú mencionabas, con nuestro apoyo, el apoyo de otras agencias de Naciones Unidas, se pueden encontrar soluciones a esta crisis que también hay que recordar, estamos hablando de pueden parecer números muy altos. Eh, Entre enero y julio de este año entraron por el Darién, el espacio geográfico entre Colombia y Panamá, algo más de 70,000 personas, muchas de ellas haitianas, pero desde 2017, 2018 tenemos un movimiento de más de 5 millones de personas venezolanas por toda la región. Hay muchos países en Asia, en Medio Oriente, que reciben millones de personas refugiadas. Entonces hay que poner las cosas en contexto. México tiene una población de más de 110 millones de personas y pues un flujo de 70,000 personas haitianas debería poder ser manejable. Pues sin duda es un tema sumamente delicado del cual estaremos hablando mucho. Jeremy, agradezco mucho tu presencia en el programa. Claro que sí, gracias a ti, Guillermo. Muy buenas noches, es Jeremy McGillivray, jefe adjunto de la organización